La doble vara de medir del Partido Socialista con sus exdirigentes, como Antonio Miguel Carmona, que deciden marcharse a consejos de administración. Además, los altos precios de la luz que repercuten especialmente en el bolsillo de los hogares españoles. Y también hablamos de la brecha que ha generado la nueva plataforma que prepara Yolanda Díaz, en este caso entre Íñigo Errejón y Mónica García. Esto es Vara Libre, comenzamos. El excandidato por parte del Partido Socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha anunciado su fichaje por parte de Iberdrola, un fichaje que ha causado un enorme revuelo incluso dentro de sus propias filas del Partido Socialista. Pero vamos a hablar con nuestro compañero Jorge Sainz, que vamos a tener ahora mismo ahí en pantalla, porque Jorge, resulta que el Partido Socialista, hemos visto sus reacciones y hay una doble vara de medir con respecto a sus antiguos dirigentes que deciden optar por consejos de administración. Sí, la verdad es que la reacción del Partido Socialista al fichaje de Carmona por Iberdrola ha sido durísima. La reacción oficial que se ha producido este lunes en la rueda de prensa de Ferraz, en la que se ha hablado de Carmona como un simple militante de base que ha decidido marcharse a Iberdrola en contra del criterio del partido, porque si le hubieran pedido ese permiso, se lo habrían denegado. Hemos visto otras reacciones en Twitter durísimas, como la del presidente de Asturias, el señor Barbón, criticando a Antonio Miguel Carmona, pero es que propias fuentes socialistas nos indican aquí al periódico, a Voz Populi, que hay una doble vara de medir muy grande con lo que está ocurriendo, porque recordemos que hace tan solo unos meses, por citar un ejemplo, el gobierno impulsó un relevo en la cúpula de Indra, cesó a Abril Martorell y colocó a Marc Murtra, que no olvidemos, es una persona del PSC completamente alineada y vinculada con Miquel Iceta, y ahí nadie se quejó. Bueno, es que hay un montón de casos, tú mismo los cuentas en tu artículo, donde hablas pues, de muchos casos de lo que llamamos puertas giratorias, ¿no? De exdirigentes del Partido Socialista que se han pasado a empresas, y es verdad que algunas habían generado más ruido, otras menos, pero en el caso de Antonio Miguel Carmona, en fin, es verdad que ha llamado mucho la atención algunos calificativos especialmente duros, ¿no? Que no hemos visto con otros dirigentes en el pasado. Es cierto que se produce en un momento muy delicado, de un gran enfrentamiento entre el gobierno y las eléctricas por la escalada de los precios de la luz, pero no deja de llamar la atención el caso de Indra que hemos citado, los nombramientos como consejeros independientes hace un año de José Montilla o Pepe Blanco en Enagas, o lo que ocurrió sin ir más lejos en Red Eléctrica, donde la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pues no quería a Jordi Sevilla y acabó colocando a Beatriz Corredor, que, en fin, no estaba vinculada con este sector en absoluto. Es cierto que las puertas giratorias es un tema que ha causado más de un problema a los grandes partidos, tanto al PSOE como al Partido Popular, pero ha llamado mucho la atención el caso de Carmona, el revuelo que ha provocado y la situación, esa doble vara de medir que está teniendo el PSOE y que reconocen propias fuentes del PSOE a la hora de valorar un nombramiento y otro nombramiento. Efectivamente, parece que si eres un militante de base como Antonio Miguel Carmona, que por cierto también desvelamos en esta información que hace unos días ya compartió con su círculo más cercano que se marchaba a una gran empresa del IBEX y que daba por cerrada su etapa en la política, es decir, parece que si eres un militante de base no te puedes ir, pero si la dirección te autoriza, pues no pasa nada con esa puerta giratoria, ¿no? Jorge, por ahí voy. Es verdad que las puertas giratorias en general, en fin, tienen muy mala prensa, son difíciles de justificar, en algunos casos más difíciles de justificar que en otros, pero aquí lo que me llama la atención, dentro de lo que tú nos estás contando, es esa parte en la cual, en fin, Antonio Miguel Carmona toma esa decisión, digamos un poco por su cuenta, sabiendo, nos cuentas que si no, seguramente el Partido Socialista la habría rechazado. Digamos que estos ingredientes pueden ser una de las respuestas a la pregunta de por qué esa reacción tan furibunda contra Carmona que no hemos visto contra otros dirigentes. Toda la razón, está claro que eso ha influido. Es verdad que, por otra parte, al no tener ninguna responsabilidad, ni haberla tenido recientemente, pues él no tiene ningún tipo de incompatibilidad. Es cierto que Carmona no tenía ningún cargo, pero es un rostro al que la sociedad está acostumbrado por su sobreexposición mediática en tertulias de televisión y de todo tipo. Es verdad
que, claro, ha cogido al partido totalmente por sorpresa y recordemos, lo decíamos al principio, no es un momento cualquiera. Estamos en plena batalla tras el último decreto del gobierno para frenar el precio de la luz, plena batalla entre el Consejo de Ministros y las eléctricas con Iberdrola a la cabeza. Con lo cual, probablemente eso ha escocido más que sea el propio Carmona que se vaya, cuya etapa en el partido, en el PSOE de Madrid y en el PSOE nacional, estaba completamente finiquitada y efectivamente Carmona no estaba en ninguna línea, ni en ninguna primera línea, ni en la línea para aspirar a ningún cargo importante. Recordemos una cosa, en 2019 Carmona ganó una votación interna para ser candidato a senador en las agrupaciones del PSOE de Madrid y Sánchez la vetó. O sea, esa es la relación que había entre la actual dirección del PSOE y Antonio Miguel Carmona. Ninguna relación. Bueno, la verdad es que, en fin, más allá de la disparidad de críticas, es verdad que llama la atención el movimiento y también llama la atención el momento de ese movimiento de Iberdrola, ahora con esos precios de la luz que están absolutamente desbocados. Jorge Sainz, esa doble vara de medir, como decimos, del Partido Socialista con respecto a sus antiguos miembros que optan por los consejos de administración. Muchas gracias por tu información y por tu análisis en este caso. Gracias a vosotros, Alberto. Bueno, y toca ahora hablar del precio de la luz, que está desbocado en las últimas semanas. Hemos llegado a pagar más de 200 euros el megavatio hora hace apenas unos días. Vemos muchas veces, nos comparamos con otros países y vemos cómo pues, sube un poquito más, un poquito menos en países de nuestro entorno. Pero aquí en la redacción de Voz Populi, Alberto Sanz, ¿qué tal? Buenas. Lo que nos hemos preguntado, lo que hemos ido a comparar es a ver hasta qué punto proporcionalmente nos cuesta más o menos la luz que a países de nuestro entorno. Y lo que vemos es que a los españoles, con respecto a nuestro salario en este caso, realmente vemos que nos cuesta una pasta. Eso es cierto, hemos estado hablando de cómo la crisis eléctrica afecta a toda Europa, hemos intentado poner a España en ese contexto para saber si los españoles nos vemos más afectados y según los datos que hemos podido recopilar de un informe muy completo que ha realizado Standard & Poor's, vemos como España es uno de los países, por no decir el que más, tiene un coste energético con respecto a su renta. Standard & Poor's lo que ha hecho es coger la renta disponible de las familias a nivel anual y ver el coste energético y sacar un porcentaje de cuánto nos supone con respecto a otros países. El dato es clave. España, los españoles, tienen un coste del 8,4% del coste energético con respecto a su renta disponible. El siguiente es Francia, que estaría más o menos a la altura, pero ocupa el segundo lugar, con un 8,1%. Y para que nos hagamos una idea, Italia, un país con el que nos comparamos en muchos aspectos, tiene un ratio en este aspecto del 3,7%, o sea, menos de la mitad. Para que nos hagamos una idea, para nosotros la subida de la luz es mucho más dura que el resto de nuestros vecinos. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que en comparación con otros países, de nuestra renta nos gastamos casi el doble o más del doble que otros países con respecto a esa subida de la luz. Es decir, nos cuesta más a nosotros esa subida que a cualquier otro país, aunque veamos a veces que el megavatio hora está más caro en Alemania y en Italia. Eso es. Los precios, por decirlo de alguna manera, los precios eléctricos ahora mismo son muy parecidos, muy altos, pero el problema es cuánto dinero tenemos en el bolsillo los españoles con respecto a los otros países. Y ahí es donde nosotros estamos en la parte baja. Bueno, hemos visto también como en estas últimas semanas, tanto el gobierno aquí en España como también en otros países, pues ha empezado a formular, digamos, propuestas o adoptado medidas para tratar de abaratar ese recibo de la luz. Lo que también sabemos es que esta batalla no se juega solamente a nivel nacional, sino que también se ha trasladado a Bruselas, donde tanto la Comisión Europea como la Cumbre Europea, donde los líderes se reúnen a finales de este mes, pues también van a hablar sobre este tema para ver si hay alguna forma de tomar medidas para abaratar el recibo. Más o menos, ¿por dónde pueden ir los tiros? Pues mira, Bruselas está preparando un paquete de propuestas, no un paquete de medidas, un paquete de propuestas para que los países puedan controlar los diferentes problemas energéticos que tienen. Todos tenemos el mismo problema, que es la electricidad es cara. Entonces va a poner encima de la mesa medidas que se pueden hacer en relación con la legislación europea. Hay que recordar que España ya ha puesto en marcha, a través de un Real Decreto Ley, es decir, ya tiene rango de ley el paquete de medidas que ha puesto en marcha España. Por lo tanto, con ese paquete de propuestas de Bruselas veremos cuál es la opinión o cuál es la sensibilidad de Bruselas con lo que ha puesto en marcha Pedro Sánchez y Teresa Rivera. Y por ahí veremos los tiros, si se puede controlar más el mercado, si se puede revisar el mix energético, si pueden hacer un rango mayor de acción del que han hecho o un rango menor, que sería
poder tener que recular en su paquete de medidas. O sea, desde Bruselas no se adoptan medidas directamente para abaratar el precio de la luz, digamos que no es competencia europea, sino que más bien lo que se hace es una guía para los países, para estas son las medidas que se pueden tomar y estas son las que no. Y digamos que dentro de eso, en parte se va a ver hasta qué punto estaban acertadas desde el gobierno, porque por ejemplo, te pregunto, también en relación con Bruselas, en este caso son las eléctricas, tú lo contabas hace unos días, las que estaban acudiendo a Bruselas también para ver hasta qué punto ese decretazo era legal o se podía hacer desde el gobierno contra ellas. Sabemos que hay mucha actividad en Bruselas sabemos que hay mucha actividad de lobbies, mucha actividad de empresas y ahora mismo el sector energético es el más afectado y hay una gran participación de ellos para saber cómo pueden conseguir que estas nuevas regulaciones les afecten lo menos posible. En España, que como hemos dicho es el principal país que ha adoptado más medidas, Italia tiene un pequeño paquete fiscal, Francia ha puesto en marcha un plan de ayudas mínimo, pero es verdad que todos están pendientes de los movimientos de Bruselas. Como España ha dado este paso, las empresas afectadas ya han dado el paso y ya está en marcha sus reclamaciones. Cuando Bruselas saque este paquete de propuestas que, como hemos hablado anteriormente, todas las empresas y sus despachos de abogados revisarán todo lo que han dicho para saber dónde pueden reclamar y dónde pueden ir por la vía europea, porque recordemos, el Real Decreto Ley solo puede ir por la vía constitucional, porque ya tiene rango de ley, y solo puede ir a través de Bruselas, y esas son las dos vías, los dos frentes que van a jugar las empresas para una normativa que daña considerablemente su negocio. Bueno, pues muy pendientes de esas guías, de esas propuestas por parte de Bruselas para ver cómo se puede abaratar ese recibo de la luz que castiga especialmente al bolsillo de los hogares españoles, como nos ha contado Alberto Sanz. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues el recibo de la luz, la factura de la luz, que es un tema que sin duda genera importantes problemas en España y también muchas grietas dentro de la coalición de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. También de grietas queremos hablar en ese sector, en este caso más bien las generadas por la nueva plataforma que está preparando la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y hablamos en este caso de las grietas que genera entre Mónica García y Íñigo Errejón. Para hablar de ese tema hablamos con Javier Portillo. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, es el encargado de seguir estos temas. En este caso hablamos de esta nueva plataforma de la vicepresidenta que, como estamos contando, eso que cuentas tú hoy en Voz Populi, está generando esas diferencias, digamos, entre los líderes de Más Madrid, de Más País. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Digamos que hay fuentes que en estos momentos cuentan que Íñigo Errejón no es tan partidario, de hecho no se quiere subir al cargo de la vicepresidenta segunda del gobierno, y esas mismas fuentes apuntan que Mónica García sí estará dispuesta a ello. Entonces, bueno, en estos momentos se está dirimiendo ahí una especie de brecha. Ellos, es verdad que oficialmente lo niegan, ellos comentan que no hay desavenencias y que su principal cometido en estos momentos es liderar su propio espacio político, porque consideran que lo que pretende hacer la vicepresidenta segunda del gobierno no es algo tangible y que de momento ellos están concentrados en reflotar y lanzar y potenciar su propio espacio político. Claro, al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que Yolanda Díaz se está viendo también un poco presionada hablaba hace poco de egos, y hay una parte del sector que está a la izquierda del PSOE que considera que la supervivencia, Errejón basa su supervivencia política en su liderazgo y que por tanto diluir su puesto en una hipotética candidatura junto a Yolanda Díaz en un puesto muy bajo de la lista o el 10 o el 12 o lo que fuera, pues sería un poco su fin político. A ver, Javier, vamos a ir por partes. Primero, esta nueva plataforma, exactamente en qué punto está, qué es lo que está haciendo o todavía no haciendo la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Bueno, pues las fuentes consultadas de momento nos hablan de que los contactos están siendo bastante informales y que están en una fase todavía muy primaria, ¿no? Digamos que es casi un embrión. Hay algunas fuentes que me hablaban literalmente de que era el momento de desempolvar teléfonos que hacía mucho tiempo que no sonaban, ¿no? Todavía pesa en muchos miembros de Más País y de Más Madrid de Podemos la ruptura tan traumática que tuvieron cuando salió Errejón de Podemos, y bueno, digamos que cuesta engrasar ciertos mecanismos de comunicación entre ellos. Pero bueno, de momento está todo muy embrionario y hay que ver cómo evoluciona. Y entonces, por lo que tú nos estás contando, podemos decir que Mónica García vería con mejores ojos sumarse a esa plataforma de Yolanda Díaz, mientras que para Errejón él más bien lo vería casi como, no sé si un paso atrás o digamos colocarse en un segundo plano.
Claro, hay que tener muy presente cuál es el contexto de cada uno. Mónica García es una dirigente política con una proyección muy elevada. En la Comunidad de Madrid, en las elecciones del 4 de mayo, bueno, consiguió un gran resultado. Superó por primera vez en la historia al Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Entonces es una estrella política al alza, con ese peso y ese capital político. Sin embargo, Íñigo Errejón, su papel, su peso en el Congreso, pues es bastante más limitado, bastante más pequeño. Capitanea muy pocos diputados y en fin, políticamente una está mucho más reforzada que otro. Entonces, es normal que Mónica García pudiera arriesgarse por ciertas sinergias con otras plataformas y otros partidos que, bueno, pues que permitan mantener al poder a la izquierda en el poder. Vaya. Bueno, y por último, Íñigo Errejón, Mónica García, digamos que son un poquito las caras visibles de ese proyecto que ahora mismo estaría entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Ellos, ¿cómo está la relación entre los dos? ¿Cómo está esa situación? Si esto puede, digamos, generar una diferencia entre García y Errejón. Bueno, por el momento sus equipos se circunscriben a trasladar la misma idea. Y sus entornos dicen que están trabajando en conjunto y en común, aunque pertenezcan a plataformas diferentes. Errejón más País, Mónica García más Madrid, pero están coordinados trabajando en el mismo espacio. Y la relación personal, pues intuyo que será buena. Desde luego, por el momento la política, que es de la que estamos aquí centrados, pues tiene esas pequeñas diferencias, pero estratégicas por la posición y la proyección política de cada uno. Bueno, pues Unidas Podemos, más Madrid, más País, Yolanda Díaz. Hay una sensación de que se va a escribir mucho sobre estos temas a lo largo de los próximos meses, a ver cómo evoluciona ese espacio político, y lo iremos contando con nuestro compañero, con Javier Portillo. Javier, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya está aquí esta edición de Barra Libre. Volveremos con más contenidos como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.